Bueno, buenos días. Pues voy a presentar mi reporte de práctica del que es el segundo. El reporte de práctica 2 es distinguir la presión absoluta y manométrica. Pues como introducción tenemos que la presión es una magnitud física fundamental que describe la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie. Dentro de los distintos tipos de presión que existen, la presión hidrostática, la presión atmosférica desempeñan un papel esencial tanto en fenómenos naturales como en aplicaciones científicas e industriales. La presión hidrostática se refiere a la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene debido al peso de la columna líquida situada por encima en un punto determinado. Esta presión aumenta con la profundidad y depende de tres factores: la densidad del líquido, aceleración de la gravedad y a la altura de la columna del fluido. Por otro lado, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera terrestre sobre la superficie del planeta y sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella. Es el resultado del peso de la columna de aire que se extiende desde un punto en la superficie hasta el límite superior de la atmósfera. Como objetivo general nosotros tenemos que distinguir la presión absoluta y atmosférica, y manométrica. Los materiales que utilizamos para llevar a cabo esta práctica fue popote chico, popote grande, otro popote chico doblado, un tarugo, 2 globos, hilo, hoja de papel, secadora, 2 botes de aluminio, bolas de unicel, platillo, una vela, vaso de vidrio, 5 pelotas de unicel chicas, y un tubo de servilleta. Como metodología tenemos el primer experimento, que fue el de agarrar un tarugo y poner 2 globos amarrados llenos de aire, y el experimento consistía en soplar por el medio de los 2 globos. Soplábamos y lo que sucedía era que el globo se juntaba. Nosotros vimos que se juntaba porque, bueno, yo creo que se juntaba porque por la baja presión que forma al momento de soplarle, forma como una baja presión y eso hace que se junte. Y esto viene siendo el principio de Bernoulli, lo que estamos haciendo. Como la presión del aire exterior, que es más alta, empuja a los globos hacia la baja la presión, por eso es que se juntan. El otro experimento fue el de poner 2 latas de aluminio y enfrente de nosotros y soplar en el medio, y también vimos que se juntaban al momento de soplarles, avanzaban las 2 juntas, se juntaban. Y lo que ocurría es que cuando se juntan 2 botes de aluminio, al soplar aumentan las velocidades entre los botes, lo que crea una zona menor de presión en ese espacio, por eso es que se juntan. Igual estamos usando el principio de Bernoulli aquí en los botes de aluminio por lo que hace que se junten. El otro fue el de la secadora. El otro fue el de la secadora con un bolito de unicel, que consistía en de poner una secadora y arriba poner un unicel y prenderla y ver qué sucedía, y veíamos que flotaba la bolita de unicel. ¿Por qué flota? Pues debido a una combinación de fuerza ascendente del aire y a los principios de la física, que es especialmente el efecto Bernoulli y el efecto Coanda. O sea, lo que pasa aquí es que el aire de alta velocidad de la secadora tiene mayor presión que el aire del ambiente que lo rodea, por eso hace que flote. El otro experimento que hicimos fue de poner un bote de aluminio y inclinado un bote de
digo un bote, un tubo de cartón de esos de papel grande, y atrás ponerle las bolitas de unicel pequeñas. Y lo que veíamos era que cuando le poníamos la secadora a un lado, o sea, en un ángulo de unos 45 grados se puede decir, pegado al bote, ¿no?, apuntando hacia afuera, hacía que las bolitas las succionara y salieran disparadas rápido. Pues aquí lo que sucedía es que al momento que la secadora avienta el aire caliente, queda una diferencia de presión, por eso hace que las bolitas de unicel sean succionadas y salga disparada. El otro experimento que llevamos a cabo fue de poner un bote con agua y agarrar el vaso de vidrio y meterle un pedazo de papel y metérselo a presión. Y consistía en meter ese vaso con papel al agua y ver si se mojaba, y lo que resultó es que no se mojaba. No resultó que se mojara ni se llenara de agua. ¿Por qué? Porque el aire está dentro del vaso, lo que impide que el agua entre, y la presión atmosférica de afuera es mayor que el peso del aire que está atrapado, por eso es que no entra el agua con la presión atmosférica. El otro experimento fue el de poner un plato, arriba una vela y a un lado agua, o sea, abajo, perdón, ponerle poquita agua y de ahí prender la vela y de ahí ponerle el vaso y a ver qué sucedía. Lo que vimos que sucedía es que la vela se empezó a apagar y el agua de ahí, esta agua, se empezó como a elevar, como que empezó a succionar. Entonces lo que vimos es que la vela se apaga porque la combustión que necesita oxígeno y el vaso atrapa el aire que la vela consume hasta agotar. Por eso es que la vela se apaga. O sea, cuando le pusimos el vaso, lo mismo caliente de la vela empezó a succionar todo el oxígeno, entonces no había oxígeno y eso fue que la vela se fue apagando. O sea, al consumir todo el oxígeno también se producen gases como dióxido de carbono y el aire dentro del vaso se enfría, por eso es que también, aparte, la vela no pudo estar encendida. El otro experimento que llevamos a cabo fue de agarrar el popote grande y el popote chico en L y hacerle un huequito al popote grande y ponérselo pues puede decirse que en el medio, ¿no?, como se muestra aquí en la imagen, y agarrar un vaso con agua y soplarle y ver qué sucedía. Y lo que vimos que sucedía es que el agua salía no con buena presión, pero sí salía agua, salía así dispersada como si fuera una regadera así. Pues ahí vimos que es utilizamos el principio de Bernoulli, que este principio explica que donde la velocidad de un fluido, en este caso es alta, su presión es baja, o sea que al momento de soplar por el popote sobre otro, el aire que sopla pasa a una gran velocidad por el popote superior, quedando en una zona de baja presión, y eso hace que succione el agua que está en el popote chico y eso hace que la expulse por afuera. Este principio también este experimento lo vemos también en el que es para inyectar los fertilizantes, que es el Venturi. Es importante, la verdad. Pues como conclusión, yo concluyo que estos experimentos en lo personal, a mí me sirvieron para abrir mi mente, que la verdad conocía de pocos. Por ejemplo, el del popote, no sabía que así funciona el Venturi, la verdad. Entonces ya me puedo dar una idea, se puede decir, ¿no?, si uno
quisiera hacer un Venturi casero o de experimento nomás para enseñarle a las otras personas que no saben cómo funciona, en dado caso una explicación. La del papel ya lo sabía, ya me había tocado trabajarlo. Lo de que las bolitas de unicel se opcionaban por la secadora no me ha tocado. Es un experimento, la verdad, que me abrió mi mente a entender mejor las cosas. La verdad, pues concluyo que no sé si en agronomía nos vaya a tocar usar estos experimentos o nos vaya a ver un poquito de estos temas, pero creo que es importante estar abierto a conocer cómo funciona la presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces yo concluyo que fueron experimentos entretenidos y muy enseñativos, se podría decir. Y pues la bibliografía que está aquí, que es la de la introducción. Y pues por mi parte sería todo.